En el año 2005, World of Warcraft fue protagonista de uno de los eventos más fascinantes en la historia de los videojuegos, un simple error de programación que provocó una pandemia en su mundo virtual de Azeroth. El impacto del caso llegó al punto de llamar la atención de los epidemiólogos en la vida real para usarlo como un modelo de estudio, ya que su mundo virtual proporcionaba una especie de simulación, y contaba con ventajas frente a los modelos matemáticos que suelen utilizar estos profesionales. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? World of Warcraft es un videojuego en el que la socialización entre los jugadores tenía mucha relevancia, o al menos así lo era en sus primeras versiones allá por la década del 2000. Poco antes de cumplir un año de su lanzamiento, el juego contaba con una base de más de 4 millones de suscriptores, más de 4 millones de personas que se verían afectadas por el incidente de la sangre corrupta, o también llamada la pandemia de World of Warcraft. Esta historia comienza el 13 de septiembre del 2005, cuando Blizzard, la empresa a cargo, lanzó el parche 1.7. Este parche añadió una nueva región al juego, la mazmorra de Zul'Gurub, un desafío hecho para los jugadores de más alto nivel. Esta instancia requería una banda de 20 jugadores y en el último tramo debían enfrentarse al jefe final, una bestia llamada Hakkar, dios de la sangre en World of Warcraft. Resulta que Hakkar posee un hechizo llamado sangre corrupta. Cuando es lanzado sobre un jugador, le causa un daño periódico por un tiempo limitado o hasta que el personaje del jugador moría, lo que ocurra primero. El hechizo funcionaba a modo de enfermedad. Un jugador podía contagiar a otros con esta desventaja si estaban lo suficientemente cerca. La intención original de los desarrolladores era limitar este tipo de efectos a la región de Zul'Gurub. Sin embargo, unos descuidos en la programación permitieron romper esta regla y extender la enfermedad más allá. La clave estaba en los personajes con mascotas, el brujo y el cazador. Las mascotas también podían contraer la enfermedad, y si este era el caso, lo que muchos jugadores hacían era retirarla para evitar su muerte, una función que las dejaba en una especie de modo suspendido. Cuando la batalla contra Hakkar terminaba y las cosas ya estaban calmadas, los personajes viajaban a zonas pobladas para reparar la armadura o comerciar, momento en el que algunos aprovechaban para reactivar su mascota. El detalle era que estas mascotas volvían con todos los efectos que tenían cuando habían sido retiradas, incluyendo la enfermedad. Ante este caso, los desarrolladores no habían incluido ningún interruptor en el juego que detecte y desactive la enfermedad en caso de que los personajes se encuentren fuera de la mazmorra. Sangre corrupta se extendió más allá de los jugadores involucrados en la excursión, y rápidamente se convirtió en una pandemia dentro del juego. Para empeorar las cosas, los personajes NPC, es decir, esos que están controlados por la inteligencia artificial, también podían contraer el efecto. Como estos en su mayoría tenían una gran cantidad de vida y alta tasa de regeneración, no morían. Esto los convirtió en una especie de portadores asintomáticos, propagando aún más la enfermedad. Los jugadores de nivel más alto podían resistir el efecto por un tiempo prolongado, pero los de nivel más bajo no aguantaban mucho, la mayoría morían casi de manera instantánea. Lo más curioso de todo esto fue cómo cambió los hábitos dentro del juego y en muchos aspectos reflejaba casi una pandemia real. El pánico generalizado llegó a los jugadores y las reacciones eran de todo tipo. Estaban aquellos que buscaban hacer el bien y alertar a los demás acerca de las zonas donde se propagó la enfermedad. Otros con habilidades de curación hacían su aporte tratando de evitar la muerte de los infectados, lo cual resultaba contraproducente en muchos casos. Al mantener un infectado vivo permitía que contagie a otros y siga propagando la enfermedad, incluso aquellos que intentaban curar. Y también estaban los que se entretenían propagando la enfermedad a otros de manera intencional. Muchos optaban por evitar las capitales muy pobladas y aislarse en zonas donde no haya mucha presencia de jugadores. La muerte no es el final en el juego, pero resucitar suponía un contratiempo y la armadura se dañaba. Además, revivir en zonas pobladas significaba infectarse nuevamente. En ese entonces, por fortuna, no existía el modo hardcore como ahora. En este modo el personaje tiene solo una vida sin posibilidad de revivir. Un personaje en World of Warcraft puede tener cientos de horas de progreso, y evitar una muerte es extremadamente difícil. Bajo esta modalidad, un error de este tipo podría haberle quitado el hambre a cualquiera por un buen tiempo. Probablemente pensarás que la solución fue sencilla. Hay que purgar toda la ciudad. Me refería a que si los desarrolladores simplemente aplicaron un fix y problema solucionado.
Pero esto no fue así. Ahora ya conocemos la historia, pero en su momento, aunque Blizzard se dio cuenta rápidamente de esta pandemia, no tenían ni idea de cómo es que la enfermedad se propagaba fuera de Zul'Gurub. Identificar el origen fue difícil. Por increíble que parezca, uno de los primeros pasos fue establecer una cuarentena, lo cual no tuvo mucho éxito. Era una situación preocupante para la compañía, considerando que más de 4 millones de suscriptores suponía un flujo de ingresos de $700 millones anuales. Fue recién el 8 de octubre que Blizzard pudo poner fin al asunto, es decir, el error estuvo presente en el juego por casi un mes. Esto lo hicieron lanzando un parche el cual volvía a las mascotas inmunes a la enfermedad. Este caso nos demuestra cómo cualquier añadido a nivel de programación conlleva nuevas variables que podrían romper el juego de maneras inimaginables si no se tienen en cuenta todos los posibles resultados. Aunque esta pandemia no fue intencional, se convirtió en un caso tan popular que en 2008 Blizzard organizó un evento similar previo a la expansión Wrath of the Lich King, donde los jugadores podían infectarse de una enfermedad que de no ser curada se convertirían en zombies. Y otra pandemia zombie apareció en su expansión Shadowlands en 2020. Por supuesto, estos eventos estaban cuidadosamente controlados por los desarrolladores.